Continuando con nuestro sistema de en torno a Platón, vamos a encontrar que se desempeñó bastante en el tema de la nociología. Cuando hablamos de la nociología, ¿qué es la nociología para Platón? Que valgan verdades, es un personaje muy conocido por nosotros, y que justo les hablaba que de acuerdo a Platón, el conocimiento es por la famosa anenesis, que tiene que ver con con la remuneración. ¿Esto qué significa? El recuerdo captado en el mundo de las ideas. Estas ideas pues se encuentran, valgan verdades, en el alma. Es lo que decía Platón. Es por ello que para Platón el hombre tiene ideas a priori en el alma. ¿Qué significa? Que se da desde que ha conocido este mundo. Entonces, para el filósofo Platón, el conocimiento tiene grados. Y estos conocimientos, como tiene grados, es así que el famoso anameresis, ¿qué significa? Es parte de recordar los datos, acuérdense de eso, los famosos datos, estos datos que pueden ser sensibles, por si acaso, y que además nos va a ayudar bastante a poder entender el propósito de dichos datos. Por ejemplo, entre ellos vamos a ver y vamos a tomar en cuenta dichas aquí, como la creencia, la imaginación, pasando por un conocimiento medio. Este conocimiento medio puede ser matemático y finalmente a la pura intelección, que a eso nosotros le decimos la famosa gnosis. Esa noesis significa filosofía. Entonces, tomando en cuenta dichas actividades, que valgan verdades, es importantísima para poder entender, entonces vamos a ver ello. ¿Y en qué consiste? Vamos a buscar aquí dentro del cuadro para poder encontrar el puntero. Entonces, la doxia y la episteme nos dice lo siguiente. En el alma está el intelecto, el mundo de las ideas, tenemos una razón intuitiva, idea del bien, ideas. Esto es un episteme. Este es el saber universal. Esta razón discursiva son los objetos matemáticos que nosotros lo aplicamos, ¿no? Y que en el alma se encuentra el conocimiento. Eso es lo que dice Platón, el filósofo. Porque acá tenemos la pura interacción. Episteme, ¿qué es ciencia? Conocimiento medio a través justo de la matemática que sí. Pero el cuerpo no nos da conocimiento. El cuerpo nos va a dar algo que después vamos a ver, que se lo ve, nosotros lo podemos captar a través de los sentidos. Estas apariencias que podemos ver, que es el mundo de las cosas, las creencias, como las cosas, las conjeturas, algo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Estas conjeturas podrían ser prejuicios, sombras de imágenes, la sombra de algo que aparentemente se cree que es, pero que no es. Todo esto se llama doxa. Es una opinión meramente individual, pero eso no es ciencia, eso no es conocimiento. Entonces, muchos de nosotros estamos acostumbrados a no ser ciencia, sino a dar opiniones de las cosas. Dichas opiniones no nos ayudarán a poder resolver ciertas características que nosotros deberíamos saber o conocer. Por eso hay un mito: el caballo blanco, el alma irascible, el caballo negro y alma concupiscible. En la teoría de la ética, para Platón, la ética se divide en tres partes y cada una debe desarrollar una virtud para alcanzar la justicia. Él decía que el cuerpo, el alma y la virtud. Esto es importantísimo tomar en cuenta en torno a lo que decía nuestro amigo. El cuerpo es la cabeza, el pecho y el vientre. Entonces, ese cuerpo se va a dividir
La cabeza es algo racional en el alma, pero en el pecho es algo irascible. Y el vientre, para nuestro amigo Platón, decía que es algo concupiscible. La virtud te genera prudencia, luego fortaleza, y esto se va a dar gracias a que logremos la templanza. Entonces, él decía que todo esto se produce o nos da justicia individual. Cuando el alma racional gobierna, esto es interesante, las otras dos partes que hemos visto, el cuerpo y la virtud, cada una de ellas cumple una respectiva virtud dentro de ellas. Entonces, es importante, por supuesto, es importantísimo tomar en cuenta. Platón tenía una idea que es interesante, por si acaso, una idea que la cual ustedes van a poder tomar en cuenta. ¿Qué piensa sobre la política? Para Platón tenemos que encontrar un estado de ampliación, un estado de ampliación del alma, así como el alma del hombre tiene una parte concupiscible orientada que al placer, el Estado tiene una parte que es el pueblo, eso es lo que nos decía, que generalmente se orienta a los placeres materiales. Es lo que dice Platón. Otra parte es el alma en el cuerpo. ¿Se acuerdan ustedes? Que es el ser irascible. Tiene la tendencia a la ira. Su equivalente en el Estado sería los guardianes, aquellos que cuidan, ¿no? Que muestran la fuerza. Y finalmente tenemos la parte racional, decía. Esa parte racional es semejante en el Estado a los gobernantes. Entonces, él decía que el origen del Estado está relacionado con la naturaleza humana, que no es autarquía, como se cría, gobierno por sí mismo, sino que necesita de otros para poder existir. La justicia existirá en el Estado, dice Platón, cuando cada miembro haga lo que le corresponde en forma virtuosa. Haga lo que le toca hacer. Es así que la función del gobernante es saber gobernar mediante qué? Mediante la razón. De ahí que considera, o a quien llama, que podría gobernar, dice Platón, es un filósofo. Porque él va a pensar continuamente y no va a tomar medidas apresuradas. No tomará medidas que en la cual le conlleve después a no proteger la prudencia, la fortaleza y la templanza. Entonces, la función que tienen los filósofos, nos dice, es gobernar y educar. Entonces, y lo de los guerreros, ¿qué es? Es proteger al Estado. Pero parece que hay algunos guerreros militares que no quieren proteger al Estado, quieren cumplir otras funciones, ¿no? De ahí vienen, pues, por eso los muchos golpes de Estado que hemos tenido en el Perú. Sacaremos la cuenta, creo que nos faltaría las horas para poder hablar. Y el pueblo tiene que dominar una virtud, que es la templanza, sustento material. Entonces, si cada uno cumpliera con sus funciones, dice Platón, podríamos, en este caso, gobernar de manera correcta. Pero a veces el pueblo quiere ser gobernante, o a veces el Estado o los militares quieren ser gobernantes. Y los gobernantes a veces no cumplen la función de gobernantes, sino que se comportan como o piensan como alguien del pueblo. Entonces, es lo que decía Platón. Hablamos sobre este tema que es importantísimo. Entonces, la justicia social se va a producir cuando cada parte o cada parte de esta significación que nosotros estamos viendo aquí cumple con su función
y pueda gobernar. Este es un mito. Muchas veces nosotros nos encontramos a oscuras y nunca logramos salir de la oscuridad. Estamos zumbidos en las tinieblas. Estamos viendo solo la sombra de lo que es la realidad. Cuenta la historia que hace muchos años atrás habían prisioneros en una cueva y dos hombres empezaron a hacer con las señas, con la mano, y la gente solamente veía las sombras y creía que había mucha gente. Pero al final, cuando uno de ellos pudo lograr ver la realidad y ya no la sombra, se dio cuenta que toda su vida estuvo engañado. Entonces, por eso, las tinieblas simboliza la ignorancia y la luz, el conocimiento. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que logrando así la liberación, lograría la liberación de su alma. ¿Y quisieron? A los demás prisioneros, quienes se burlaban de él y terminaron quitándole la vida, como a Sócrates. A veces en la vida, esto es interesante, saber más a veces no es bueno. Lo que decían en esta época, y eso es lo que le sucedió a Sócrates, ¿no? Y eso fue durante todo este proceso tan interesante, conociendo a nuestro amigo Platón. Muy bien, jóvenes, vamos a ahora sí, después de haber tenido este tiempo, vamos a empezar.